Hola, a nombre de todos nuestros colaboradores, un servidor, Adrián de la Cruz, les doy la bienvenida a una emisión más de Economía HD Podcast. El día de hoy hablaremos sobre los apoyos del gobierno federal para la población. Agradezco nos acompañe desde Reino Unido a Luis Reyes, internacionalista, economista, que actualmente está terminando su doctorado por aquellas tierras lejanas. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien por allá en México. Y pues sí, acá estamos con todo el entusiasmo para comentar los temas de hoy. Muy bien, Luis. Y desde la Ciudad de México también agradezco que nos acompañe el día de hoy a nuestro especialista en planes de inversión, en especial a planes destinados para el ahorro para el retiro. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Aquí listos para comentar los temas de hoy y pues, les mando un gran abrazo. Gracias, Rubén. Igual. Pues tenemos varios programas conversando sobre la presente crisis internacional. Las cifras ya comienzan a emerger. Por ejemplo, la actividad económica en México se contrajo 1.6% en febrero a tasa anual. Esta es la caída más fuerte en el IGAE en los últimos 10 años. En este contexto, el gobierno federal ha anunciado una serie de medidas para reactivar la economía del país. Voy a mencionar rápidamente algunas de ellas y vamos a hablar al respecto. No se despedirá ningún empleado de la función pública, mientras que los altos mandos se les reducirá hasta 25% su salario y no tendrán aguinaldo al final del año. Se continuará con la ejecución de 38 programas insignia, como las pensiones para adultos mayores y de personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar y la Guardia Nacional. Así como la construcción de la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, entre otras obras de inversión que ya se habían anunciado y que ya son de conocimiento público. También se prolongó la declaración anual para las personas físicas hasta el 30 de junio y algunas otras medidas más. Ahora sí, vamos con la opinión de nuestros colaboradores. Rubén, ¿qué te han parecido estos apoyos? Bien, yo creo que el plan que anuncia el presidente la semana pasada, pues es una muestra, una reingeniería presupuestaria profunda que tiene como objetivo mantener el empleo, estimular la inversión y sobre todo apoyar a la población a través de los programas sociales. Yo la verdad siento que es un plan que va orientado hacia mitigar los efectos de la crisis de salud y económica. Sin embargo, creo que no es suficiente y veo una falta desde mi experiencia, una falta de esfuerzos que podría ser verse a través de un pacto nacional donde los sectores económicos, financieros, sociales, llámese empresarios, trabajadores, sociedad organizada, junto con el gobierno, ¿no? Pudiéramos armar un plan nacional global que nos permitiera fortalecer esta situación. La verdad, yo veo que la crisis pues, afecta a todos los mexicanos y todos debemos trabajar para superarla. Hay un gran esfuerzo del gobierno a través del presupuesto. Es el Estado, el gobierno se reduce, se adelgaza, quedan básicamente las áreas fundamentales que tienen que ver con la atención a la gente, las áreas energéticas, que tienen que ver con brindar la energía suficiente del país para que pueda seguir laborando, pero pues faltaría algunos integrar la parte de los bancos, la parte de los empresarios, etcétera. Creo que hay más cosas que podríamos encontrar, no solamente basarnos en
ajuste presupuestario, del cual pues básicamente es el mismo presupuesto que se planeó para este año, ¿ya? Y entre ellos, pues bueno, uno de los puntos que me gustaría señalar es que, bueno, este presupuesto no va a utilizar, o este plan no va a utilizar deuda, que es importante porque marca una forma de ver el manejo de una crisis sin el clásico endeudamiento desproporcionado a veces que genera pues a lo largo del tiempo pues presiones en el futuro. Gracias, Rubén, por tus comentarios tan acertados. Como comenté al principio de la emisión, tenemos varios programas hablando sobre las crisis y las recomendaciones de nuestros colaboradores para afrontar la actual situación. Te dejamos los links de cada una de las emisiones en la descripción y aprovecho para solicitarte que te suscribas al canal. Eso nos ayuda para generar más y mejor contenido. Solo da clic en la campanita y no te vas a perder nada de nuestros contenidos. Luis, en el mismo contexto, ¿serán suficientes estos apoyos que está haciendo el gobierno federal y qué otras cosas o qué otros programas están habiendo en el mundo? Sí, gracias. Mira, Jorge, además para que tengamos una idea, creo que eso importa mucho que contextualicemos y comparemos a las economías. La economía mexicana y las condiciones financieras y fiscales en las que está en este momento México no son las mismas en las que están países que tienen más recursos, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, por supuesto, países europeos. Entonces, en ese sentido, vale mucho la pena que contextualicemos mucho y que seamos pues, muy proporcionales al momento de evaluar lo que se está haciendo. No es suficiente con base en las características principales o en lo que le toca con tal al gobierno mexicano, al Estado mexicano, resolver. Ahora bien, si ponemos en contexto también lo que están haciendo otros países para tener una idea de la magnitud del apoyo financiero que están teniendo empresas y trabajadores, te puedo poner como primer ejemplo lo que está haciendo el gobierno del Reino Unido aquí donde yo estoy. Tan solo el gobierno británico aprobó el equivalente a 90 millones de libras esterlinas para otorgar créditos a empresas que han interrumpido sus actividades debido a la emergencia sanitaria. Algo así como 1,000 empresas se van a beneficiar de estos créditos. También 1.9 billones de libras esterlinas adicionales para las empresas más grandes, las corporaciones, que también van a ser golpeadas por el COVID. También estarán apoyando en el Reino Unido como avales, como el gobierno va a entrar, el Estado británico entrará como un garante, como un aval, para aquellas empresas que les fueron negados créditos, y que son créditos de hasta 250,000 libras en estos casos, ¿no? También complementar los esfuerzos del gobierno británico, los bancos hasta hace un par de días, hasta la semana pasada, habían prestado el equivalente a 1.1 billones de libras esterlinas y habían otorgado, esto traducido por supuesto en dinero, pero ese dinero distribuido en 6,000 préstamos o 6,000 créditos distintos a empresas y medianas, lo cual ha significado un incremento, por ejemplo, del 150% en comparación con lo que se había otorgado una semana antes. Es decir, que tan solo en un mes se han incrementado los préstamos a empresas en un 150% de una semana a la siguiente. Estamos hablando de 1.1 billones de libras esterlinas adicionales a los 90 millones de libras esterlinas y a los 1.9 billones de libras esterlinas que el gobierno británico va a estar otorgando a empresas medianas y grandes, ¿no? También en el marco de la Unión Europea y diversos países europeos han hecho varias cosas. Por ejemplo, Alemania entró como garante a asumir hasta el 90% del riesgo de la deuda para préstamos a grandes corporaciones. Algo así como, por ejemplo, Alemania está otorgando hasta 1 billón de euros por empresa. Y hace unos días, para terminar, la Comisión Europea llegó a un acuerdo, los países miembros, después de que Países Bajos lograron convencerlo para que se uniera al acuerdo, de aprobar 500
500 billones de euros, para los países que van a ser más golpeados por la emergencia sanitaria, cuidando, por supuesto, y vigilando que los países que menos han cumplido con sus obligaciones financieras en la Unión Europea cumplan con esas obligaciones. A eso está sujeto los préstamos que están otorgando. Entonces, es un poco las medidas de manera, ya para redondear y finalizar, es lo que se ha hecho a nivel de países, a nivel de bancos también, donde los gobiernos en las economías más sólidas entran como garantes y a complementar los créditos y los préstamos que se están otorgando. Perdón por ahí una llamada. Gracias, Luis, por compartirnos este panorama internacional. Creo que existe un consenso en que las medidas no son suficientes, pero en ninguna parte del mundo, es decir, pues ninguna economía va a tener suficiente dinero para salir ilesa de esta crisis internacional. Pero bueno, les pregunto también, lo dejo aquí para todos nosotros, ¿todavía se puede hacer más? ¿Cómo podemos proponer más programas? ¿Cómo se puede financiar? En algún otro foro comenté que se observan cómo hay unos programas que son para mitigación, hay otros programas para reactivación. En México específicamente los de reactivación generan dudas porque son proyectos que ya se habían comentado, o sea, el mercado ya los conocía. Entonces incluso a las calificadoras ahí redujeron la nota crediticia para México porque al parecer no les convence. Y no les convence no porque sean, más allá que sean malos o buenos programas, sino que no hubo un plan emergente. Entonces, les voy a preguntar, empezamos con Rubén, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, desde la perspectiva que lo que estamos viendo en México y en el comentario que hacía de que no es suficiente con lo que vemos actualmente, lo que representa este plan inicial, pues creo que todavía estamos en tiempo en que no hemos visto todavía los efectos verdaderos de la crisis de salud y tampoco hemos visto cómo el impacto real del efecto económico, porque aunque estamos en el proceso y se está implementando algunas medidas, creo que en este momento hablar de qué más se requeriría, pues tendríamos que analizar los impactos y los costos que empezamos a tener. Realmente hay pocas cifras que nos dicen cuál es el impacto de la salud, porque básicamente en eso depende ver qué tan rápido podríamos empezar a hacer funcionar la economía, que es lo que al final de cuentas los motores de la economía es lo que nos tendrían que dar las necesidades. Yo creo que para algo que me gustaría ver es un programa más de créditos, porque aunque los créditos que estamos viendo son algunos créditos para las pequeñas y medianas empresas, no vemos créditos para las empresas grandes, no vemos facilidades, con eso no queremos decir que lo tengan que subsidiar, pero sí que hayan líneas de crédito que vayan a generar a través de algunos bancos de desarrollo para la construcción de obras, etcétera, ¿no? De abrir nuevamente un esquema de donde las empresas pudieran a partir de hacer proyectos de inversión, para su participación más en la generación de empleo, generación de reactivar las cadenas productivas, que eso nos diera una dinámica que permitiera, pues no solamente los paliativos que se están dando ahorita hacia a la gente que más vulnerable, sino que el sector productivo, altamente productivo, tiene que tener seguridad de las fuentes de financiación para poder hacer planes también de desarrollo. Gracias, Rubén, por tus comentarios. En la misma
mismo contexto, misma tónica. Luis, ¿cuál es tu opinión sobre los programas? ¿Qué más se puede hacer? Mira, comentaba en la intervención anterior que nunca, no va a ser suficiente y que por supuesto no nos podemos comparar con otros países. ¿Qué más se puede hacer? Creo que de las propuestas que he escuchado y de lo que he también investigado por mi cuenta, solamente ha habido una que me ha parecido que es bastante sensata, que se acerca a un punto intermedio entre los que abogan por por inyectarle más liquidez, porque estamos hablando de que es una crisis en la cual se conjunta una contracción de la oferta y una contracción de la demanda. Y entre los que abogan por más liquidez, entre los que abogan más liquidez, pero entre los que abogan por más endeudamiento y aquellos que abogan por medidas de austeridad y demás. Creo que es inevitable hablar de que va a haber una contracción. Eso va a suceder. También es inevitable hablar de que va a haber un mayor endeudamiento. Y eso es inevitable por el tipo de cambio, porque han cambiado las condiciones macroeconómicas también para México. Eso implica que el gobierno va a tener que gastar inevitablemente más con todo y su programa de austeridad. Y lo más importante aquí es que el gobierno tenga en cuenta, que el Estado mexicano, sus instituciones tengan en cuenta que se trata de procurar que el impacto de esta contracción, que el impacto económico y social que va a tener la contracción económica, no sea tan fuerte, que no le pegue tanto sobre todo a dos grandes sectores, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que definitivamente van a ser las más golpeadas, y a los trabajadores. Muchos de ellos, por supuesto, que laboran ahí en las pequeñas y grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, y también a aquellos que viven de la economía informal. Creo que la única propuesta sensata que he escuchado, aunque le falta por ahí una cuestión que voy a agregar, pero es la que dio uno de los vicegobernadores del Banco de México, Gerardo Esquivel, hace unos días, y él planteaba que como escenario, nada más tener en cuenta que se han perdido 347,000 empleos de mediados de marzo a la primera semana de abril, y que se perdieron 600,000 empleos en la crisis del 2009, para que tengamos eso en contexto. Al ritmo que vamos, si ya llevamos 347,000, se espera que para finales de abril, que es la próxima semana ya, hayamos perdido cerca de 700,000 empleos. Por eso las medidas que propone y que me gustaría hacer eco aquí, de qué más se puede hacer, son 4 básicamente. Bueno, 5, de las cuales 2 me parecen muy fundamentales. La primera es que haya un seguro de desempleo para aquellos que ya han perdido su empleo, que se les pueda otorgar hasta un 60% de su ingreso, donde el Estado es el que entra a garantizar ese ingreso, y que ese ingreso esté topado, por supuesto, porque no es lo mismo ganar, no sé, un salario como directivo de una pequeña empresa, que es mayor, digamos 30,000 pesos al mes, por ejemplo, a los que ganan 12,000 o 5,000. Una segunda propuesta es que si hay empleadores y empleados que se pusieron de acuerdo y que llegaron al acuerdo de que se les bajen sus salarios, no sé, a la mitad o hasta un 60 o 70%, para que no sean despedidos, el Estado mexicano puede entrar a garantizar la diferencia, o bien apoyar con un monto para que más empleadores puedan llegar a ese tipo de acuerdos con sus empleados. Una vez más, hablamos de la importancia de que el Estado intervenga como garante. El vicegobernador Gerardo Esquivel plantea que hay una diferencia del salario, entre el salario acordado con el empleador y el 75% del salario anterior que tuvo el empleado, o del último salario que tuvo, y que se ha topado hasta 4 salarios mínimos. Esos ya son tecnicismos que se pueden discutir, pero lo más importante es entrar a garantizar seguro de desempleo para aquellos que sí perdieron el empleo, entrar a garantizar alguna diferencia también de los que decidieron bajarse el sueldo voluntariamente de común acuerdo con su empleador, también apoyar a las pequeñas y medianas empresas para diferir, y esto ya se ha discutido bastante y creo que hay un consenso en torno a diferir, no necesariamente el pago de impuestos, pero sí, por ejemplo, las cuotas patronales, las cuotas que se pagan al IMSS de Seguridad Social. Hay gente que propone 3 meses, gente que propone 4 meses, también eso se puede discutir. El mínimo de 3 meses suena como el mínimo deseable, ¿no? Aceptable, perdón, y lo deseable 4 hasta 5 meses. Un punto adicional sería diseñar un apoyo para aquellos que tienen que pagar alguna renta o algún costo fijo, y no se trata de congelar las rentas de manera leonina y autoritaria,
pero sí que el Estado puede entrar a garantizar el apoyo de esos pagos de rentas o llegar a acuerdos con aquellos dueños de espacios que son los que digamos, los renteros, para que puedan bajar las cuotas un porcentaje que el Estado puede entrar también a apoyar esos costos fijos. Como se ha hecho en Europa, por ejemplo. Estas medidas que estoy mencionando, por ejemplo, se implementan acá en Escocia, se les garantiza un porcentaje del ingreso a los trabajadores, las rentas están congeladas, pero el Estado es el que financia esa renta. No es como que se deja sin ese ingreso a los renteros, porque ellos también dependen de ese ingreso. Para los empleadores informales, ahí sí creo que los créditos de 25,000 pesos son adecuados. Y también para pequeños negocios. Pero no todos los negocios pueden sobrevivir solamente con 25,000 pesos o con 1 o 2 créditos de 25,000 pesos. Eso depende también de las características de cada empresa. Por último, yo agregaría a las propuestas del vicegobernador Gerardo Esquivel la importancia de que aquellos sectores que sí son esenciales para las cadenas de suministro, las cadenas de valor que están integradas en la zona de América del Norte, en el marco del Telecán, y de hecho el nuevo TEMEC, que ya va a entrar en vigor en los próximos días, que esas empresas no detengan la producción, que esas empresas están encadenadas y que si la economía se detiene porque no se están produciendo ciertos insumos en México, le va a impactar a Estados Unidos y a Canadá, y por supuesto que eso nos va a impactar de vuelta, porque si a Estados Unidos le va mal, a nosotros también nos va mal debido a la interdependencia económica. Esas serían, creo yo, las propuestas que se pueden brindar para que podamos hacer algo más de lo que ya se está haciendo, ¿no? Los 25,000 pesos definitivamente no alcanzan. Ok, pues muchas gracias, Luis, por tu intervención. Si les interesa conocer más sobre los apoyos del gobierno federal, pues tenemos distintos artículos especializados y enfocados en cada uno de estos apoyos, agregando también lo que comentamos en la emisión anterior de los apoyos bancarios. Todo eso visiten nuestra página de internet www.economiahd.com. Ahí tenemos toda la información que comentamos en las emisiones y también más información específica. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Economía HD en Facebook y Economía-HD en Twitter e Instagram. Por último, los invito a nuestros colaboradores a que nos den alguna recomendación específica ahora para las empresas. Antes de esto, quisiera yo hacer una petición, pensando en el punto anterior sobre qué más se puede hacer, pero especializado o enfocado a las calificadoras internacionales. Estuvimos comentando fuera del aire que las calificadoras tal vez deberían de dar un periodo de gracia durante los siguientes meses, no bajar y no subir las calificaciones, porque pues, todos estamos en una zona, todas las economías están en una zona de turbulencia. Obviamente los resultados no son y no van a ser los esperados. Entonces, una mala calificación cuando te reducen la deuda dificultas que las economías adquieran deuda, o al menos la tendrán que adquirir más cara, más costosa. Entonces eso no va a ayudar a la recuperación de las economías. Entonces desde aquí hacemos una petición a las calificadoras que por lo que resta del año ya no le muevan. Y ahora sí, ¿qué más podemos hacer para las empresas? Ya desde el punto de vista empresarial, Luis, que nos puedas comentar al menos una recomendación para el empresario mexicano. Pues mira, para las empresas que tengan un pequeño margen de maniobra, incluso para aquellas que estén dispuestas a aprovechar esta crisis como una oportunidad, se dice que las crisis son siempre oportunidades. Creo que algo fundamental es que las empresas entiendan que después de esta emergencia sanitaria, las cosas ya no van a ser igual, y lo hemos venido comentando, y lo hemos comentado en textos que están en Economía HD. Las empresas tienen que aprender a adaptarse a trabajar en condiciones como esta. Empresas que, por ejemplo, no están acostumbradas a transitar de una presencia física en una oficina a moverse no solamente en casos de emergencia, sino en su modo de trabajo del día a día, a métodos o plataformas virtuales de colaboración en línea y a distancia, hablando de la sana distancia, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para que las empresas empiecen, antes que implementar, si no lo han hecho, a aprender
aprender cómo llevar a cabo esa migración de procesos que requieren muchas veces de su presencia física. Y conste que no estoy hablando de automatización, no estoy hablando de despedir empleados, sustituirlo por un algoritmo o inteligencia artificial. Estoy hablando de los modos de trabajo y de cómo hoy muchas empresas en países más desarrollados, incluyendo aquí donde estoy, por ejemplo, es posible colaborar en línea, es posible que incluso para tu calidad de vida, es posible para los empleados y benéfico también para los empleadores, que la gente labore desde sus casas, que trabaje desde sus casas, y no estoy hablando de medio tiempo, estoy hablando de que la mitad en sus casas, la mitad en la oficina, o que las oficinas simplemente sean espacios para llevar a cabo juntas, cuando se requiere de una junta más importante. Es decir, hay muchos procesos que se pueden empezar a migrar o implementar en colaboración en línea. Se está hablando de la famosa ya Revolución Industrial 4.0, que implica precisamente esta migración o transitar a este tipo de procesos a plataformas y herramientas de comunicación tecnológica en línea, virtual, que no requieran la presencia virtual, que no requieren la presencia física, perdón, de todos en un espacio. De manera que el impacto para las empresas no sea tan fuerte y que se acostumbren a trabajar en este tipo de circunstancias, que sea lo más normal y lo más natural para estas empresas trabajar en una circunstancia como esta, porque ya lo han hecho antes. Esa es la idea. Creo que es una oportunidad para que las empresas empiecen a adoptar ese tipo de medidas. Hay webinars que están disponibles. El Consejo Coordinador Empresarial entiendo que tiene también webinars donde está capacitando empresas para esto, pequeñas y medianas. También, por ejemplo, el gobierno del Estado de Nuevo León, donde tú estás, Adrián de la Cruz, ahí hay también iniciativas que después podemos compartir en Economía HD, webinars de cómo pueden estas empresas transitar, ¿no?, en esta nueva ola de la Revolución Industrial 4.0. Ok, muchas gracias, Luis, por tus recomendaciones. Rubén, ¿alguna recomendación que tengas para los empresarios, emprendedores mexicanos? Bueno, pues creo que sí, como bien dice Luis, las crisis nos dan son siempre una ventana de oportunidades. Entonces, creo que con lo que se viene viviendo actualmente, muchos estamos trabajando desde nuestra casa y nos hemos dado cuenta que hay muchas oportunidades que a veces no habíamos explorado y que ahora se están por necesidad, las estamos aplicando y que ahí estaban desde antes, no más que no lo habíamos visto, ¿no? Así las empresas, creo que es el momento de innovarse, de reinventarse, de hacer aprovechar este punto de inflexión para ver nuevas opciones, incluso nuevos espacios de negocio que están surgiendo a través de ahora que estamos viendo, desde llevar alimentos a los centros de trabajo, a las casas, etcétera. Creo que hay muchas opciones. Yo lo que creo que ahorita es donde hay que privilegiar la inventiva, la innovación. Creo que los mexicanos somos muy, muy buenos para esa parte y siempre vamos a tener eso presente. Hay muchas cosas, obviamente, que tenemos que aprovechar, pues, las ventajas que nos está dando la banca para ver qué podemos hacer. No, hay mucha materia en el tema de las cadenas de producción, hay también temas sobre la forma de mantener el empleo, nuestros trabajadores, y flexibilizar los horarios y utilizar las tecnologías de comunicación para poder reducir costos tanto de instalación como costos de traslado de las personas. Hay muchas actividades que podemos manejar desde casa. Entonces creo que hay muchos aspectos que pueden hacer, no solamente las empresas pequeñas, sino las grandes empresas lo están haciendo, los bancos, las financieras. Creo que hay un momento, es un momento importante en general no solamente en nuestro país, en todo el mundo, de hacer innovación,
y adaptarse a las nuevas necesidades. Creo que esta crisis nos va a dar muy buenas lecciones y hay que verlo siempre con positivo, de manera muy positiva, para que de esta manera salir con mejores resultados. Gracias, Rubén. La verdad es que sí, son épocas o momentos de romper paradigmas. Yo creo que muchas personas dentro de las empresas están dando cuenta de que sí se puede trabajar desde casa. Siempre hay un mito, había alrededor de que trabajar en casa era pues vacaciones o un día, digamos, perdido o no se puede tener la misma productividad. Ahí también tenemos un excelente artículo de Economía HD, 10 puntos para ser más productivo en el home office, se los recomiendo mucho. Y bueno, son momentos de cambio, pero estos cambios llegaron para quedarse. Entonces probablemente el mundo va a tardar o ya no va a volver a ser igual, en el sentido de que tenemos que cuidarnos más. Y también, bueno, hay que ver el lado positivo, como ya lo mencionaba. Bueno, pues gracias, Luis, por tus aportes desde el Reino Unido. Por favor, comparte tus redes sociales o cómo te contactamos para nuestros seguidores. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy como Luis Alberto Reyes en el grupo de Logra tu Libertad Financiera, que forma parte de los esfuerzos de Economía HD para orientar a nuestros suscriptores, seguidores, oyentes y demás. Toda la comunidad de Economía HD, ahí me pueden localizar como Luis Alberto Reyes. Yo soy uno de los community managers, digamos, moderadores del grupo. Y si tienen alguna pregunta o duda, me pueden enviar algún mensaje directo por ahí, sin problema. Gracias, en Facebook. En Facebook, sí. Gracias, Luis, que estés bien y que, bueno, ya buenas noches en el Reino Unido. Rubén, si a alguien le interesa alguna asesoría en el tema de planes de inversión para retiros, podemos hacer un programa especializado en este tema. ¿Cómo puede contactarte desde una vez? Alguien que tenga la inquietud, dudas. Claro, a reserva que yo en la próxima oportunidad les dé algunos correos. Mientras les voy a dar el correo que estoy pisando ahorita. Es r-espinosacerda@yahoo.com.mx. Ahí estoy a sus órdenes. Y por qué no a mis clientes, a los clientes que quieran hablar sobre cuestiones de Afore y ahorro para el retiro y ahorros de inversión, pues estamos en teléfono 55 2109 3684. Con gusto los atiendo. Excelente, gracias también a Rubén por tus atinados comentarios y tus aportaciones. Pues gracias a ambos, a nuestros colaboradores, y gracias a nuestros visitantes, a los que nos vieron ante todo el video. No se olviden de suscribirse al canal, clic en la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Y bueno, ya saben, hasta la próxima. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Gracias, todo. Gracias, Jorge. Gracias, Luis. Luego.